Bien, Está. ahí está. Ahí está, perfecto. Y bueno, Muy buen encuadre. estábamos comentando un poco del beneficio que Sí, significa, digamos, para las grandes corporaciones el accionar del Estado, que lejos de estar favoreciendo o tratando de generar condiciones de desarrollo, igualdad de oportunidades para los ciudadanos uruguayos, que somos los que en cierta forma aportamos y ponemos de nuestro trabajo, de nuestros impuestos para el financiamiento estatal. sí, Lejos de eso, las grandes corporaciones en realidad vienen y se apoderan de los recursos porque como claro, hay necesidad de claro. trabajo, vienen bajo la promesa de generar trabajo, pero en Claro, definitiva se llevan los es recursos. un neocolonialismo extractivista, un imperialismo extractivista. Solo vienen a llevarse las riquezas, tipo colonia factoría. No vienen con otra intención de colaborar, de aportar fraternalmente, no, simplemente vienen con una intención de liso y llano latrocinio, de llevársenos nuestras riquezas, Sí, de que las malbaratemos. Hacen un abuso espantoso. Es hasta algo cobarde, porque es el abuso absoluto de fuerza, de una fuerza desmedida de corporaciones económicas que la más chiquita de ellas debe tener 10 veces más poder que el Uruguay. Afortunadamente eso está cambiando. Vos sabés, Danilo, que ha surgido un joven líder africano en lo que era Alto Volta, lo que ahora es Burkina Faso. Es un capitán del ejército de Burkina Faso. En este momento no recuerdo el nombre, Taoré. creo Tauré exactamente, que está desafiando abiertamente a las multinacionales, fundamentalmente francesas, dado que Alto Volta, la actual Burkina Faso, era colonia de Francia, los está desafiando de igual a igual y ha aumentado enormemente los ingresos de Burkina Faso, pero los multiplicó por muchísimas veces, dado que ahora la explotación del oro, tengo entendido, y de otros minerales, la está haciendo directamente el Estado de Burkina Faso. Ya no son las multinacionales francesas que hacen un latrocinio pavoroso. Él, por ejemplo, ponía de ejemplo de que las empresas francesas se llevan del ex Congo francés, no sé si, mm, no sé si 40.000 millones de dólares, no recuerdo la cifra, una cifra astronómica, en concepto de la explotación, creo que del uranio, y de regalías, o sea, por el pago de royalty de impuestos mineros al Estado del ex Congo francés, apenas si le dejan 500 millones de dólares. Ponía emblemáticamente ese verdadero latrocinio. Están surgiendo nuevos líderes en África, concretamente en lo que era el África francesa, en Burkina Faso, en Malí, el ex Sudán francés, en Níger, en donde no solamente el gobierno militar de Níger, un gobierno militar patriótico, yo diría en el estilo de lo que fue la primera etapa de Chávez, lástima que después se distorsionó completamente, o lo que fue Velasco Alvarado en Perú, la dirección militar, el mando militar de Níger, el gobierno militar que desde hace más o menos, no sé si hará un año y medio, está dirigiendo a esa ex colonia francesa, no solamente echó a las multinacionales francesas mineras, sino que tuvo incluso el coraje de echar las bases militares norteamericanas. O sea, está surgiendo una nueva África. Mismo Etiopía ha construido una gigantesca represa que se llama la represa del Renacimiento, una represa gigantesca que represa las aguas del Nilo Azul para regar ahí ese territorio tan árido, que es la estepa de la Abisinia de Etiopía. O sea, hay una serie de... Etiopía ha entrado a los BRIC, o sea, hay una serie de países africanos bajo gobiernos militares patrióticos, no entreguistas en lo económico, que están enfrentando al imperialismo. ¿Mm? Y esto le hace cosquilla.
Ya incluso se habla de que Estados Unidos piensa ir a derrocar a Taboré, porque, claro está, es un mal ejemplo para ellos, que no solo va a empezar a cundir en toda África, sino que va a cundir en el mundo entero. ¿Mm? Ahora, hay un problema también. En Etiopía, por ejemplo, están presentes los capitales chinos, pero los chinos no vienen tampoco por la linda cara de los demás países. Ellos prestan dinero, pero si no pagan, se le quedan con las riquezas minerales, con los puertos, o si no, más que prestar generosamente con, bueno, mire, yo le doy tanto dinero para que usted desarrolle esto, pero usted me da tal porcentaje de las minas de un determinado mineral estratégico. O sea, lo que te estira decir, aquello del refrán, que creo que es una expresión bíblica, los chacales mandan de salvarnos de las hienas. Los pueblos necesitan un camino propio, no sea cosa de que salgamos, por decirlo en lenguaje bien popular y de barrio de Guatemala y nos metamos en Guatepeor. Ahora, Taboré está llevando un camino muy independiente, dice que hasta hicieron un auto eléctrico, desarrollaron un auto eléctrico, o sea, si a esto le sumamos los misiles que han estado desarrollando en Yemen, países tan atrasados, demuestra que en el sur subdesarrollado, incluso en los países más pobres y atrasados, se puede desarrollar la tecnología propia, que no tenemos tampoco que ser tan dependientes de la tecnología de los grandes polos de desarrollo tecnológico. O sea, es toda una enseñanza, hay un mundo nuevo. El tablero geopolítico se está dando vuelta. Sí. Totalmente. Dentro de 5 años, entre los cambios tecnológicos como la inteligencia artificial y la computación cuántica, le doy un dato. Los científicos, los microbiólogos, bacteriólogos, hacía 10 años que estaban buscando un antibiótico para curar, si no me equivoco, un estafilococo extremadamente difícil, extremadamente rebelde, que era inmune a cualquier antibiótico. Y en 10 años no encontraban la fórmula. Aplicaron inteligencia artificial cuántica, o sea, sintetizaron un software de inteligencia artificial con un hardware de computación cuántica y cáigase de espaldas, Danilo. En 48 horas descubrieron el antibiótico para combatir ese estafilococo. Lo que la mente humana... ¿Vos decís que ese remedio se va a distribuir de forma gratuita No, a la población mundial no, o es un negocio? no, yo me refiero a los avances, ya sé que no. Bárbaro, los avances También, tecnológicos están al servicio de una rentabilidad. también dicen que se descubrió un medicamento, ya está aprobado, ya. ¿Es para los pobres? Pero yo estoy hablando del avance tecnológico. ¿Y el avance tecnológico, digamos, para pero quién es? Pero una cosa por vez. Le doy otro dato. Se descubrió un medicamento para inhibir la transmisión del SIDA de un enfermo a una persona sana. ¿Es para los pobres? Pero yo le estoy hablando de desarrollo tecnológico. Pero dado que no vino tecnológico... Bianchi, pero el dado que no vino Bianchi, que es el que habla de ciencia, estoy hablando yo para que no quede mal. Pero es un desarrollo tecnológico para quién. Pero, ¿Quién? Pero a eso iba. ¿Sabe cuánto sale una inyección de ese medicamento para que no se transmita el SIDA? Debería ser por gratis. 6 meses, $25.000. No, debería ser gratis. Porque si no es desarrollo tecnológico, ¿para quién? Esa es la gran pregunta. Pero si yo lo veo aparte de lo económico, de lo socioeconómico, yo le estoy hablando de los avances tecnológicos científicos. Pero no son neutrales los avances científicos y tecnológicos. Son desarrollados por empresas capitalistas que buscan una rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero más allá de eso, se están logrando cosas impensadas a nivel tecnológico científico. Lo que hay que hacer, claro está, es poner la ciencia al servicio de los pueblos. Pero lo que pasa, claro, que si son empresas privadas que invierten millones, es un negocio en definitiva. La investigación científica se convierte en una inversión con vistas a un negocio. Eso debería democratizarse, una democratización económica para que esos medicamentos llegaran a todos.
Es como decía Taoré, no, los líderes militares de Mali. Mm, El uranio de Mali sirve para que París esté iluminada, para que las ciudades de Francia en invierno tengan calefacción. Y acá la inmensa mayoría de los Mali, no de Níger, la inmensa mayoría de los pueblos y villas de Níger no tienen electricidad. O increíble. sea, claro, es una gran verdad, era una explotación vergonzosa, Sí, sí, colonialismo. absolutamente vergonzosa. Ahora, bajo los parámetros del capitalismo, digamos, cualquier país que en realidad enfrente el imperialismo, tanto sea anglosajón, sionista, o el chino, o el ruso, en realidad sigue jugando bajo las mismas reglas de buscar la rentabilidad y generar negocios para poder, bueno, enriquecer a un sector de la población, que es el sector pudiente, mientras la población, que es la que genera la riqueza, la que trabaja, en definitiva, queda cada vez más desposeída de no solamente de los avances científicos tecnológicos, sino de la riqueza que puedan generar los países, las naciones que se enfrentan, sí, de acuerdo, y es muy bueno que se enfrenten al imperialismo, pero parece, yo por lo menos lo estoy viendo así, que el problema no es un tema de, digamos, nacionalidades o países que enfrentan un colonialismo, que eso también hay que enfrentarlo, sino más bien de que lo que proponen como alternativa es jugar las mismas reglas de juego que a la larga no dejan de ser, digamos, la expropiación por parte de un pequeño grupo de la inmensa mayoría de la riqueza que generan los trabajadores y de la explotación de los recursos naturales y con eso, digamos, la devastación de la naturaleza. Entonces, aún siendo soberanos los países, aún siendo nacionalistas y aún poniendo a disposición, digamos, o generando una mejor distribución de la riqueza dentro de los países, siguen estando bajo las reglas de juego del capitalismo, que son las que a la larga, no solamente deterioran la naturaleza, sino que explotan a los trabajadores que generan la riqueza, que sacan los productos, que los manufacturan, que los pueden vender, que generan un mayor ingreso, pero bajo las reglas de juego capitalistas, que son... Bueno, China es un país capitalista. Exacto. Lo que mantiene como Estado comunista es el gobierno, pero y una economía planificada. Lo cual muestra que la planificación, cuando se la hace bien, sirve. Pero Pero las empresas son privadas. Simplemente el gobierno chino se va a instalar una empresa, les da hasta el predio donde van a construir la planta industrial, pero les dice, mire, el gobierno chino, si es una metalúrgica en estos momentos, por poner un ejemplo grueso, necesita tuercas, no tornillos. Nosotros las dejamos instalar, que ustedes precisan tuercas porque es lo que les sirve a los intereses y a los planes y al momento económico que vive China. Se instala una empresa de fertilizantes y le dice, bueno, precisamos tal tipo de fertilizantes para tal tierra, no tal otro. O sea, le ponen pautas, pero después... Pero no es un socialismo. No, no, claro que no. Le ponen pautas, acorde a los intereses del gobierno chino, de los planes quinquenales de China, pero las utilidades, las ganancias son de la empresa, no se socializan. Claro. Simplemente el gobierno chino les marca las pautas, les marca la cancha. Nos interesa su inversión siempre y cuando sea para producir esto, aquello, allá, esto, no lo que usted quiera. O sea, es un capitalismo planificado. Pero hay competencia. ¿Hay competencia? Y en China sí, si hay multinacionales americanas, francesas, Hay japonesas, competencia. claro, tiene, más allá que es una madeja, porque nunca se sabe si es el capital de tal multinacional, en realidad el 40% pertenece a esta otra, y esta otra, el 30% capaz que es de la otra, y al final es como la serpiente que se muerde la cola. Claro. Es todo un círculo económico, se pierde de vista cuál es el capital original, es toda una circulación de dinero
Bárbaro. Y la pregunta clave es, ¿quién se beneficia de las ganancias? Y las empresas. Las Si empresas. es una empresa americana, británica, Las alemana, que están en China, es la empresa. Simplemente... Si es una empresa china, sería la camarilla del Partido Comunista. Y de seguro sí. Bárbaro. Entonces, seguimos bajo la lógica del capitalismo. ¿Sí o no? Sí. Con unas ciertas condiciones que ponen los chinos para generar la inversión, ¿sí? Tratar de potenciar empresas nacionalistas. Pero esto chinas, que aplica a China no es nuevo. Esto ya se lo hacía en la Alemania nazi. En la Alemania nacional socialista, las empresas eran privadas, pero el gobierno alemán, el Tercer Reich, le decía, no precisamos a un dueño de una metalúrgica. No precisamos tornillos, precisamos tuerca, no precisamos ahora tuerca, precisamos caños de acero de tantos centímetros de diámetro. Pero la empresa era privada. Pero el Estado era el que marcaba las pautas de hacia dónde iba la economía y qué tenía que producir esa empresa para que sirviera a los planes del Estado. Incluso ponían un representante, una especie de inspector, para observar si la empresa estaba cumpliendo con las pautas, con las indicaciones que le había hecho el Estado. Una economía planificada. Claro, absolutamente planeado, no es nuevo. Y capitalista. Y capitalista, bárbaro. Lo que estamos viendo es que ese sistema se está agotando, porque estamos destruyendo la naturaleza, se está concentrando cada vez más el capital económico, tenemos, digamos, enormes cantidades de la población mundial desposeída y que sin embargo es la que en su gran mayoría tiene que salir a trabajar para beneficiar a estas empresas. Las ganancias están centralizadas en los dueños de estas empresas y en definitiva, a raíz del capitalismo y sus reglas de juego, vos tenés que destruir haces un destrozo brutal de la naturaleza como se está haciendo y a su vez hay una explotación brutal y todavía la amenaza de no solamente la gente que no ha logrado, digamos, colocarse en el mercado de trabajo para para tener un buen trabajo y una buena remuneración con estabilidad laboral que le permita, digamos, construir una vida, tener una familia, planificar a largo plazo, tener la propia casa, bueno, sino que además la gente que ni siquiera está llegando a esos niveles de estabilidad y de empleo, ahora también se ve amenazada por el avance de la ciencia. Me parece que estamos en... Ahora te digo una cosa, sí. Como dice el dicho, yo estoy para los refranes. A veces la culpa no es del chancho, sino del que le rasca el lomo. ¿Quién le mandó a Tabaré Vázquez a ausiquear y a firmar a UPM? Eso fue abusivo. Claro, eso ni que hablar. La culpa fue de UPM, de Ross, el dueño de Wal Ross, o la culpa realmente fue de este gobierno, que vio plata, que vio una coima, Sánchez tiene la prueba, y se vendieron. Más culpable fue Tabaré Vázquez y el gobierno. Y la gente ya que lo permitió. Walrose, ya sabemos lo que es, un judío masón que está para la plata. Ahí está. Claro, entonces la culpa de quién es, de Walrose o de Tabaré, de Tabaré Vázquez, bueno, de Tabaré Vázquez, de la corrupción interna. Bueno, lo que tratamos de hacer justamente es que la gente, frente a esas avivadas... ¿Conoces el otro refrán que ahora se usa muy poco? El vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo. Pero si se lo dejas así, a un vivo, aprovecha la volada, ya se sabe cuál va a ser el resultado. Bueno, nos vamos, encantado, un placer. Si quieren ver el podcast, ya esta noche va a estar a disposición de ustedes en el YouTube. Canal José Paulino Aranda, Dignidad y Rectitud. Un gran abrazo, hasta la próxima. Un abrazo.